Bien, buenos días chicos. El tema de hoy es la esencia del conocimiento. Y dentro de la esencia del conocimiento tenemos dos posturas filosóficas, ¿cierto?, sobre este tema. Primero veamos a qué nos referimos cuando hablamos de la esencia del conocimiento. Dice, el conocimiento representa la relación entre un sujeto y un objeto. Bien, acá tenemos algo ya. El sujeto y el objeto. Estos dos elementos van a ser fundamentales en este tema al hablar de la esencia del conocimiento. Dice, así que el verdadero problema del conocimiento consiste en discernir la relación entre el sujeto y el objeto. Bien, bueno, acá estamos viendo en esta PPT que hay una postura pues premetafísica, metafísica y teológica. En esta oportunidad vamos a ver las posturas premetafísicas, que son el subjetivismo y el objetivismo. Aquí lo tenemos, estas soluciones premetafísicas sobre cuál es la esencia del conocimiento, o sea, de qué manera se relaciona el objeto con el sujeto, ¿cierto? O el sujeto con el objeto, de qué manera se relaciona, cuál determina a cuál, ¿no? ¿Quién determina a quién? A ver, primero démonos cuenta de algo. Cuando hablamos de objetivismo, pues estamos haciendo referencia al objeto. Cuando hablamos del subjetivismo, estamos haciendo referencia al sujeto. ¿Cómo así? A ver, ¿de qué modo? Leamos lo que dice acá. En el caso del objetivismo, el objeto determina al sujeto, ¿no? Claro, obviamente por eso es que se llama objetivismo, es el objeto el que determina al sujeto. Pues aunque acá no lo dice, pero tenemos que asumir también lo contrario acá. Si en el caso del objetivismo el objeto determina al sujeto, en el caso del subjetivismo el sujeto determina al objeto. Ahora, ya, vamos por partes ahí. Recordemos lo que significa sujeto y objeto. Cuando hablamos de sujeto, el subjetivismo, sujeto, hablamos de el que conoce, ¿cierto? El que conoce o el que percibe. Ya, el que conoce, sujeto. Y el objeto, que sería lo que se conoce, lo que se percibe, o lo conocido, lo percibido. Bien, acá tenemos una dualidad entonces, ¿cierto? El sujeto, que es el que está conociendo, el que conoce, y al frente, pues no fuera de él, por decirlo así, el objeto, que es lo que se está conociendo, lo que se conoce. ¿Bien? Hay que tener cuidado con esas pequeñas palabritas. Bien, a ver, sigamos. Dice, en el caso del objetivismo, el sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto, reproduciéndolas en sí mismo. Repite, el sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto. Asume de cierta manera, es decir, presupone, o sea, es decir, el objeto ya posee sus propias características, su propio conocimiento. ¿Sí? Los objetos ya poseen esto, los objetos ya tienen una esencia. El conocimiento, la esencia del conocimiento se encuentra, ¿ya?, en las cosas, en el objeto. No es el sujeto el que decide cómo es el objeto, sino que el objeto ya es de una manera, ¿no? El objeto ya es de una forma, de un modo, y el sujeto lo que tiene que hacer es descubrir, pues, ¿no? Descubrir, tratar de acercarse, adaptarse a ese objeto. O sea, las cosas ya son buenas, las cosas ya son malas, las cosas ya son justas o injustas, las cosas tienen determinadas características. El sujeto se encarga de darse cuenta o descubrir cuáles son esas características, cuál es esa justicia o esa libertad o ese conocimiento que se esconde en las cosas. Bien, a ver, veámoslo más tranquilo acá. En el caso del objetivismo, es una postura filosófica que considera que la esencia del conocimiento está o se encuentra en el objeto. ¿Ya? Es aquella postura filosófica que considera que la esencia del conocimiento se encuentra en el objeto o en los objetos. Vemos al otro lado. En el caso del subjetivismo, es aquella postura filosófica que considera que la esencia del conocimiento está en el propio sujeto. ¿Ya? En el sujeto está la esencia del conocimiento, para el subjetivismo. Repito, a ver. En el caso del objetivismo, la esencia del conocimiento se encuentra en los objetos. En el caso del subjetivismo, la esencia del conocimiento se encuentra en el sujeto. ¿Ok? Eso debe estar claro, clarísimo, de memoria debemos saberlo eso. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de esencia del conocimiento nos referimos pues a de dónde nace, ¿no? Dónde se encuentra el conocimiento realmente, dónde está el conocimiento. En este caso, en este momento, hay que tomar conocimiento como sinónimo de verdad, ¿ya? Para de repente entenderlo mejor y usar otra palabra que ustedes manejen más de repente. Ya, hablando de conocimiento, hablamos de la verdad, el conocimiento.
Así que la verdad, el conocimiento, ¿dónde se encuentra realmente? ¿Dónde está? Pues en el caso del objetivismo está en los objetos. En el caso del subjetivismo está en el mismo sujeto que está conociendo. Si yo tengo una postura objetivista, pues yo no voy a creer que cada persona tiene su propia verdad. No. En el caso del objetivismo, no se va a creer que cada persona o cada cultura crea sus verdades, ¿no? Que la verdad va a cambiar, el conocimiento va a cambiar dependiendo de las culturas, el tiempo, el lugar donde uno se encuentre, etcétera, ¿no? No, porque el objetivismo, al considerar que la verdad, el conocimiento se encuentra en las cosas, pues acá no tiene nada que ver el sujeto. Acá el sujeto no modifica para nada el conocimiento. El conocimiento es eso y se acabó. El conocimiento es uno, la verdad es una y se acabó, así es sencillo. El sujeto, la persona o el sujeto no modifica, no cambia, no interviene en el conocimiento de las cosas. Las cosas ya son de un modo, las cosas ya son de una manera establecida. Nosotros los sujetos, las personas, debemos descubrir esa verdad. Si tenemos suerte lo descubrimos, si no tenemos suerte pues nos alejamos de repente hasta de la verdad, ¿no? El conocimiento. Pero la verdad ya está en las cosas mismas, ya han sido creadas, no por nosotros. Ya ustedes acá pueden plantearse dos modos, ¿no? En el caso del objetivismo. O ya sea que Dios le ha dado ciertas características a las cosas, ya sea que Dios se ha dicho que esto es bueno, esto es malo, por ejemplo, ¿no? Que un libro es bueno, un libro es malo, o un árbol es bueno, un árbol es malo, etc. Ya sea que Dios le ha dado ese valor a las cosas, o la naturaleza misma, ¿no? En otro caso podemos verlo así, la naturaleza misma ya le ha dado ese valor también a las cosas, ¿no? La naturaleza, como suelen decir, ¿no? La naturaleza es sabia, sabe lo que hace la naturaleza, ¿no? Por eso ha creado el arbolito, o los mares, o el cielo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí está el conocimiento en las cosas, en la naturaleza. Acá no es que el sujeto cree, ¿no? Y yo creo que mi verdad es esta, pues, ¿no? Y la verdad del otro grupo de personas también es otra verdad, y el otro grupo de allá también tiene su verdad. No, acá para nada. Un objetivista o los objetivistas van a considerar que la verdad ya está en las cosas mismas, en la naturaleza, en el mundo. El hombre no ha creado las verdades, el hombre no ha formado, no interviene en la formación de las verdades. En cambio, en el caso del subjetivismo, sí se va a creer esto. Porque veamos ahí el nombre, subjetivismo, sujeto, es el sujeto el que determina al conocimiento. Es el sujeto el que determina cómo son los objetos. Los objetos son buenos de repente en Perú, y esos mismos objetos en África son malos, ¿ya? Y esos mismos objetos en Inglaterra son totalmente distintos. Es decir, la verdad del mismo objeto, de la misma cosa, es distinta en cada persona o en cada grupo de personas. El subjetivismo considera pues que es el sujeto, uno o un grupo de sujetos, los que deciden el conocimiento de esa cosa, de ese objeto, ¿no? Si ese objeto es bueno, si es malo, si es un objeto útil o si no es útil, o si tiene mucho valor o si tiene poco valor. Son los sujetos los que deciden eso. Ellos no creen que las cosas ya tengan una verdad, que hay una verdad para las cosas. No, ellos consideran porque cada quien que conoce, cada quien que se para frente a ese objeto, pues decide qué valor va a tener ese objeto, ¿no? Decide lo que va a conocer. En el caso del subjetivismo, las personas, el grupo de personas o una persona sola decide qué es verdad y qué no es verdad. Bien, se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Repito acá, hacemos otro resumen más. En el caso del objetivismo, ellos consideran que la esencia del conocimiento está en los propios objetos. Es decir, el sujeto no interviene para nada en la formación del conocimiento. El sujeto no crea la verdad, el sujeto no crea las verdades, ¿ok? En el caso del subjetivismo, ellos consideran pues que cada persona, o sea, sujeto, cada sujeto decide, va a crear su propia verdad de las cosas, ¿no? Las cosas no tienen una sola verdad, sino que cada sujeto forma su propia verdad de las cosas. Ven ahí la diferencia. Y acá tenemos otro cuadrito, que de repente puede ser útil también, donde hablamos de el objetivismo y subjetivismo también, ¿no? Acá están esas dos corrientes unilaterales, dicen, ¿no? Ahí está, objeto, sujeto, ¿no? Esa dualidad que habíamos hablado antes también respecto al conocimiento, sujeto, objeto. Sujeto que conoce, objeto lo que se conoce. A ver, en el caso del objeto, o si no, objetivismo, ya en esta columna, dice, se preocupa por encontrar un objetivo firme a los valores.
Es decir, se preocupa por llegar a la verdad, por llegar a una verdad absoluta, no única, no lo que me parece a mí, sino cómo son las cosas realmente. Acá no interviene pues mi prejuicio, acá se supone que uno intenta liberarse de esas creencias, prejuicios, mis opiniones, ¿no? Acá no interesa mucho nuestras opiniones, acá interesa cómo es el objeto, cómo son las cosas para todos, no solamente para el que conoce, sino para todos. En cambio acá sí le interesa solamente para el que conoce, ¿no? Es el que conoce el que va a decidir pues cómo es el objeto. Acá el conocimiento van a ser acá el conocimiento se va a originar cuando el sujeto está frente al objeto. Cuando el sujeto está frente al objeto, recién ahí el objeto comienza a, como habíamos visto antes, ¿no? A existir. Recién cuando el sujeto está frente a ese objeto es que comienza el conocimiento. Acá no, en el objetivismo se va a creer que las cosas, los objetos ya tienen un conocimiento. Ya hay un conocimiento ahí, que nosotros debemos descubrirlo. ¿Ya? Y acá no va a importar pues seamos gorditos, flacos, blancos, negros, chinitos, no importa para nada eso, no importa cómo es el sujeto. No, acá la verdad de las cosas ya es una y tenemos que descubrirla. Nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste acá. Acá en cambio no, acá en el caso del subjetivismo pues el sujeto determina todo, así que si el sujeto se siente incómodo con esa cosa, ese objeto, pues va a considerar que es malo, ¿no? O es perjudicial, o es falso. El sujeto decide. Y eso obviamente va a depender de muchos factores también, ¿no? Cómo se encuentra el sujeto, si se encuentra mal, bien, enfermo, o si está en el Perú, o si está en Inglaterra, o si está en Marte, o si está en el siglo XXI, o si está en el siglo V a.C. Va a depender de cómo se encuentra ese sujeto en el espacio y el tiempo, para conocer el objeto y cómo va a ser el objeto. En el objetivismo hemos dicho que no, ¿no? Y la verdad de las cosas ya están ahí. Ahora el sujeto debería adaptarse o debería conocer a ese objeto, ¿no? Porque en los objetos mismos está la verdad. Reconoce la existencia de una verdad valorativa, ¿no? O sea, existe una verdad. No es que yo la voy a crear, existe una verdad. En cambio acá pues el sujeto cree que la verdad la crea él, ¿no? La verdad está vinculada con el que está conociendo, ¿no? La verdad se vincula, se relaciona con el que está conociendo, o sea, el sujeto. Repetimos, acá en el caso del objetivismo no. El objetivismo considera que ya hay una verdad en las cosas que nosotros, que no depende de nosotros, que nosotros no lo hemos elaborado. ¿Ya? Da un fundamento estable a la ética. O sea, un solo fundamento, un fundamento que pueda servir para todos los hombres, cómo deben comportarse todos los hombres. En cambio acá pues dice involucra al ser humano en la creación de valores, ¿no? O sea, los hombres, las personitas son los que van a crear los valores. Acá no existen valores antes que nosotros. El sujeto crea esos valores. Y por eso es que en cada comunidad, cada sociedad tienen diferentes valores. El objetivismo en cambio quiere dar un solo fundamento, ¿no? Para nuestros valores, ¿no? Intenta llegar a una ley moral que sirva para todas las personas, no para solamente uno. ¿Y eso a qué se debe? Porque el mundo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, es una sola cosa, ¿no? La justicia es una sola. El bien, el mal son unos solos. O sea, no es que haya muchos tipos de bienes, ¿no? No es que haya un bien que para esta persona sea de una manera y este mismo bien para otra persona sea de otra manera. Eso pasa acá en el subjetivismo, ¿no? Donde tiene más valor el sujeto acá. El sujeto determina todo, ¿no? Y dependiendo del sujeto las cosas cambian. Acá en el objetivismo tienen que encontrar ellos pues lo que es justo realmente para todos, no solamente para un sujeto, sino para todos. ¿Ya se van dando cuenta de la diferencia? Objetivismo pues apunta a una verdad única, ¿no? Un valor único de las cosas. El subjetivismo pues apunta a diferentes valores, diferentes formas de ver si algo es bueno, malo, perjudicial, útil, de gran valor o de menos valor, etcétera, ¿no? Porque va a depender de cada persona. Ya saben que los sujetos son distintos, sobre todo en sus sensaciones, en la forma en que experimentan las cosas, ¿no? Son distintos. Bien chicos, espero que se haya entendido, ¿no? La diferencia entre subjetivismo y objetivismo. Hemos visto la diferencia entre sujeto y objeto. Hasta ahí nos quedamos y nos veremos en la siguiente clase. Cuídense mucho.